Ok, damos la bienvenida a cada uno de ustedes nuevamente que están aquí para poder compartir este tiempo juntos y damos la bienvenida a todas las personas que nos ven a través de nuestros canales de red. Que Dios les bendiga mucho a nuestros estudiantes y pastores y todas las personas que nos siguen dentro y fuera de este país. Vamos a compartir este día la palabra de Dios. Vamos a compartir el mensaje de Dios para nosotros este día. Y los que tienen su Biblia, abriremos la palabra en la primera carta de Juan, en el capítulo 5. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Nosotros predicamos la palabra de Dios para testimonio. En realidad son varias las razones que nosotros, tenemos para predicar la palabra. Predicamos en primer lugar para testimonio. No predicamos esperando que todo el mundo se convierta, porque no todo el mundo se convertirá, pero predicamos para testimonio. Como dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Que él vino para dar testimonio de la luz, para que las personas tengan el testimonio de Dios en sus vidas, para que escuchen la palabra y el día en que las personas lleguemos a la presencia de Dios para ser juzgados ante el trono de Cristo, ninguna persona tenga excusa de decir yo no escuché, a mí no me hablaron. Hoy en día es muy creciente la idea, pues, de que en realidad no existe un Dios. Es muy creciente la idea de que la idea de Dios es una idea religiosa y que lo del cielo y lo del infierno y todas estas cosas son un invento religioso para mantener cautiva a las personas. Pero eso no es lo que la palabra de Dios dice y eso no es la realidad de lo que pasa en el mundo espiritual. Cuando Jesús vino, más o menos la gente tenía las mismas ideas. Y hay una palabra que dice en Juan capítulo 3, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, para que las personas conozcan el testimonio, es que nosotros hablamos la palabra, no predicamos condenación. Nosotros no podemos decir qué persona se condena y qué persona se salva. Generalmente nosotros tenemos como una idea, es como que estigmatizamos a ciertas personas y pensamos que ciertas personas ya están condenadas o cuando mueren van a la condenación. Y la palabra dice, ¿quién es el que condenará? Nadie puede condenar porque Cristo es el que murió por el pecado del mundo. Y algo cierto es que Cristo murió por usted, que cree en la palabra de Dios, que cree en el Hijo de Dios. Pero Cristo murió también por todos aquellos que no creen. ¿Cuántos dicen amén? Cristo murió por todos los que no creen. Si alguien no cree, Cristo murió también por esa persona. Cristo murió por el musulmán. Cristo murió por la persona que comete cualquier tipo de delito, clase de delito. Cristo murió por todo el mundo. Si el mundo cree en Jesús y el mundo acepta el sacrificio de Jesús, entonces el mundo llega a ser salvo, la gente llega a ser salvo. Ahora, el tema de la condenación es un tema de carácter presente, de carácter pertinente. La Biblia dice que el que no cree ya ha sido condenado. La Biblia no dice que Dios condena a ningún ser humano.
Dios no condena a ningún ser humano. Dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, la condenación viene a los hombres porque los hombres y mujeres no creen en el Hijo de Dios. Si ellos tan solo creyeran en el Hijo, ellos vienen a obtener vida eterna en ellos. Y el día que Jesús llame a cuenta, que Dios llame a cuenta a todo ser humano, entonces esa persona pasará de muerte a vida eterna. En verdad, con solo creer, la persona pasa de muerte a vida eterna, porque la vida eterna no solamente es cuando alguien se muere físicamente y llega a la presencia de Dios. La vida eterna es ahora, porque la vida eterna es creer en el Hijo de Dios. Se cuenta la historia de hace muchos años de un águila negra. Nosotros en nuestro país también vemos la águila y tenemos variedad de águilas en las montañas de nuestro país. Y se cuenta la historia específicamente de un águila negra. Dice que esa águila negra había estado en una jaula de madera durante 10 años. Durante 10 años. Y entonces los naturalistas estaban muy felices cuando el águila la llevaron finalmente al lugar el día en que sería liberada en su estado original, porque la jaula no representa el estado original de un ave así, de un pájaro de esa naturaleza. Entonces todo el mundo estaba feliz que llevaron al águila el día que sería liberada allí en el lugar, en las montañas, y entonces abrieron la jaula de madera y dice que el águila salió y todo el mundo esperaba que al salir de la jaula el águila empezaría a revolotear y a volar. Pero para frustración de todo, el águila se quedó quieta. El águila se quedó en tierra y por horas y horas y horas el águila no hizo intento de volar. Y los naturalistas hicieron varios intentos para incitarla a volar, pero no había manera en que el águila se estimulara a revolotear las alas y a tomar vuelo. Pero dice que después de una hora, el águila levantó la cabeza al cielo y se oyó el llamado de otra águila que estaba volando en lo alto. Y entonces cuando el águila oyó el llamado de la otra águila, dice que instantáneamente levantó vuelo. Ese fue el momento de la verdadera libertad del águila, no cuando abrieron la jaula, sino cuando ella escuchó el llamado del cielo de otra águila, inmediatamente, automáticamente, el águila alzó vuelo. No hubo ninguna lección de vuelo que pudiera estimular al águila. Fue el llamado de otra águila. Parece que los años y años en que esta águila había estado en la jaula, habían como atrapado la mente del águila y la habían puesto en una jaula invisible, pero el llamado del cielo le dio libertad. Y eso es precisamente lo que pasa con nosotros, los seres humanos. Hemos estado atrapados en el pecado que nosotros heredamos. Hemos estado atrapados en delitos y pecados. Hemos estado atrapados en una mente ajena a Dios, enemiga de Dios. Pero cuando el ser humano
oye el llamado del Padre Celestial, oye el llamado del cielo, es cuando verdaderamente el ser humano se vuelve libre, encuentra su libertad. Dice la palabra de Dios, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios, somos engendrados del cielo, porque aquella luz, dice, que alumbra a todo hombre, ha venido a nosotros. Dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden apagar la luz. Cuando usted está en un lugar, en el lugar más oscuro, si usted pone luz, inmediatamente las tinieblas desaparecen. Eso pasa cuando Dios ilumina la vida de un hombre. Eso pasa cuando la verdad del cielo es revelada a nuestras vidas. Así es que nosotros no predicamos condenación, nosotros predicamos para testimonio. Tampoco nosotros predicamos para contender con alguien. De repente puede alguien escuchar lo que nosotros decimos, y he escuchado comentarios, innumerables comentarios contrarios en los canales que nosotros tenemos, que transmitimos nuestros mensajes. Pero nosotros no predicamos para contender. Si alguien tiene una opinión distinta a lo que nosotros decimos de la palabra, es su opinión y es su problema con Dios. Nuestro objetivo no es entrar en contienda. ¿Quién se salva? ¿Quién no se salva? ¿Se pierde la salvación o no se pierde? ¿Quiénes se irán al cielo y quiénes no? Ese no es nuestro objetivo de predicar. Nuestro objetivo es que la palabra de Dios llegue a su vida, a su corazón, y que la palabra de Dios transforme la vida. Porque dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, es para transformación a todo aquel que cree, tanto al judío como también al que no es judío, al que es gentil. Amén. Amén. Primera de Juan, en el capítulo 5. Déjeme leer una escritura allí. En Primera de Juan, capítulo 5, puede usted encontrarlo en su Biblia, ya sea en forma electrónica o ya sea en el libro impreso de la Biblia. Aquí tengo en mi Biblia Primera de Juan 5:6 y dice así, Primera de Juan 5:5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. El versículo anterior, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos son nacidos de Dios? El que es nacido de Dios vence al mundo. Si usted dice, es que yo no puedo con esta tendencia, como se dice hoy, no puedo con esta inclinación, no puedo con esto que yo tengo en mi vida, no es verdad. Si usted no puede con algo, usted lo que necesita es nacer del cielo, nacer de Dios, nacer creyendo en el Hijo. ¿Cómo se nace de nuevo? Se nace creyendo en el Hijo. Entonces dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Le leo el verso 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. ¿Cómo es eso? Escuche estas palabras que pueden parecer un poco extrañas al mundo de hoy. Hoy estamos acostumbrados a la tecnología. Hoy estamos acostumbrados a nuestros teléfonos, a nuestra computadora,
a nuestro vehículo, a una serie de cosas que nos conectan a un mundo virtual, a la tecnología. Pero oiga estas palabras: este es Jesucristo que vino mediante agua y mediante sangre. ¿Por qué? Porque la palabra que nosotros predicamos es una palabra a precio de sangre. Nosotros decimos que esta es la palabra de Dios, la Biblia. Esta es la Biblia. ¿Así lo creen ustedes? Amén. Es la palabra de Dios. Para nosotros los cristianos, los creyentes, la Biblia es la Biblia. La Biblia es el libro de la vida en este mundo presente, porque es la Biblia, especialmente el área del Nuevo Testamento, la que nos lleva a la vida eterna. Es la que nos instruye de cómo vivir aquí, en este mundo, de cómo conducirnos. Y es la que nos instruye a apropiarnos de las bendiciones de Dios. Entonces, para nosotros los creyentes, la Biblia no se discute, porque es la palabra de Dios. ¿Ustedes lo creen? Amén. Es la palabra de Dios. Nosotros, como creyentes, cuando escuchamos a ciertas personas cuestionar la Biblia, en realidad nos da risa. Nos reímos de eso, porque son argumentos trillados, son argumentos gastados que a lo largo de 2000 años, a lo largo de la historia, se han hecho sobre la Biblia. Para nosotros, esta es la palabra de Dios incuestionable, es infalible, quiere decir que no falla. Esto viene de Dios, esto es inspirado por Dios. Alguien me podría decir, que ve tal vez a través de los videos, alguien podría decir, pero los musulmanes creen que el Corán es su Biblia. Pero entonces alguien puede decir, es que los budistas tienen su Biblia, su libro sagrado. Sí, pero ni el Corán ni ningún otro libro sagrado en este mundo puede producir los milagros que la Biblia produce en la vida de las personas. La palabra de Dios sana. Amén. Muchos hemos sido sanados. Tenemos personas sanadas de cáncer acá en la iglesia, de cáncer terminal. Tenemos personas sanadas de diversas enfermedades. Y para nadie es un misterio, para nadie que nos ve en redes, es un misterio que millones y millones y billones de personas, creyentes y no creyentes, han sido sanados de una enfermedad por la palabra de Dios. ¿A quién sana el Corán? ¿A quién sanan los libros religiosos? ¿A quién sanan los libros de José Smith? No sanan a nadie, porque son libros que no tienen poder, pero este libro contiene el poder del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Este libro salva y lleva a la vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, para nosotros, la palabra de Dios es indiscutible, no se discute. Nosotros necesitamos, lo que necesitamos es, y no solo los creyentes, sino toda persona, poner fe en la palabra de Dios. La mayor parte de las veces, nosotros estamos hablando de cosas, el 99%, por ejemplo, en un día en que vivimos, el 99% de lo que hablamos no es de la palabra de Dios. Hablamos de todo, de lo que pasa en nuestro hogar, de lo que pasa en el mundo, de lo que dicen las noticias, de lo que pasa en nuestro vecindario, en nuestra comunidad, en nuestro país, en otros países, de las guerras que hay en el mundo, pero menos hablamos de la palabra de Dios. Bendito el Señor. Amén. Me impresionó ver a un hombre de Dios muy famoso ir a un famoso programa. Y en ese famoso programa
Se le preguntó a él de su vida privada. Se le preguntó a él de su familia. Se le preguntó de sus hijos, de su esposa y de cosas que son banales, de lo que la gente habla. Y ya llegando al final del programa, el hombre de Dios quedó viendo al periodista cristiano y le dice: me has preguntado de todo, pero me hubieses preguntado acerca de la palabra de Dios, no de cosas de mi vida privada. Porque nosotros, dijo el apóstol Pablo estas palabras, no nos predicamos a nosotros mismos. No estamos interesados en hablar de nuestra vida privada, de lo que nos pasa a nosotros. Estamos interesados en presentar a Jesucristo entre ustedes. Y como le dijo Pablo a los Corintios, cuando yo estuve entre vosotros, le dice Pablo a los Corintios, yo estuve con mucho temor y temblor. Y ese temor y temblor no era que Pablo tenía miedo de predicar, sino era una condición de contrición en el espíritu, de humillación espiritual, de sometimiento al espíritu. Usted le dice esto, si usted me está escuchando: cuando estuve entre ustedes para anunciarle el testimonio de Dios, oiga bien, el testimonio de Dios, estuve entre ustedes con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación, dice, fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, que ustedes pongan su enfoque en Jesús y en lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Que su enfoque esté en la palabra de Dios, que su fe esté fundada en el poder y en la palabra de Dios, no en la sabiduría de los hombres. Regreso por favor al texto base. Y dice Primera de Juan 5:1. Claro, Juan, déjeme decirle esto por favor. Juan es el último apóstol en escribir. Y es el último escritor del Nuevo Testamento. Él escribe el Evangelio. Él escribe las 3 cartas de las que estamos leyendo acá. Y él escribe finalmente el último libro del Nuevo Testamento y de la Biblia. En escribirse ese libro de Apocalipsis, y se escriben entre el año 90 y el año 100 después de Cristo. Y Juan, cuando escribe estas palabras, las escribe como un testigo presencial de Cristo. Hacía aproximadamente 60 años antes, él había escuchado personalmente a Cristo. Él había escuchado cerca de su oído hablar al Hijo de Dios. Él había abrazado al Hijo de Dios. Él lo había visto enseñar, lo había visto en la cruz y lo había visto también cuando él se levantó de la tumba en forma resucitado, y en forma resucitado ellos lo palparon, lo tocaron, porque Jesús en una ocasión dijo estas palabras cuando él se presenta ante sus discípulos. Probablemente usted lo ha leído, y les dice, y los discípulos tenían cierto temor, que de repente dice que las puertas estaban totalmente cerradas y de repente Jesús se pone entre ellos. Y los discípulos con cierto miedo: ¿qué es esto? Es un fantasma, como dicen los niños, es un monstruo, es un fantasma, ¿qué es esto? Y Jesús les dice: soy yo, no tengan temor. Y les dice estas palabras: tóquenme, pálpenme y vean que un espíritu no tiene carne y huesos como ustedes ven
que yo tengo. Y se acercaron los discípulos, entre ellos Juan, que era uno de los 11, y lo tocaron y lo palparon. Y a Tomás, le dice a Tomás, Tomás, no seas incrédulo, pon tu dedo en el lugar donde los clavos horadaron. Y se abrió el vestido y le dice, toca la herida de la lanza, toca la herida de la lanza para que crea, no seas incrédulo, sino sé creyente. Para el mundo que hoy cuestiona la fe cristiana, para este mundo escéptico, un mundo incrédulo, un mundo indiferente, un mundo que le atrae todo tipo de cosas, pero menos le atrae la palabra de Dios. Para este mundo, oigan las palabras del Hijo de Dios. Yo no soy un espíritu nada más. Yo soy alguien que tiene carne y hueso, lo cual quiere decir que Él resucitó en forma humana, completamente humano. Y eso quiere decir que ese es Él es el precursor, Él es el anticipo de cómo nosotros también vamos a resucitar, y de todo aquel que en Él ha creído, también cómo va a resucitar. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida, y el que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos lo creen, hermano? Amén. Regreso al texto, y el texto dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Por qué dice agua y sangre? ¿Él era solo agua y sangre? No, no está diciendo eso. Cuando dice agua, se refiere que Él vino por medio del bautismo, cuando Juan lo bautizó. Y de sangre, está diciendo que Él vino también para ofrecer su sangre, derramar su sangre por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora escuche. Y el Espíritu es el que da testimonio. ¿Qué espíritu, hermano? ¿De qué espíritu está hablando? Está hablando del Espíritu de Dios. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Es la verdad. Ahora, este libro del que nosotros decimos que es la palabra de Dios, este libro se fundamenta en sangre, está basado en sangre. De una manera podemos decir que este es un libro establecido en sangre. Las palabras que están aquí, las promesas que están aquí, lo que este libro dice es a base de sangre, es a precio de sangre. Fue firmado con sangre. Este libro habla de un pacto de sangre. En realidad, habla de muchos pactos de sangre, pero habla del último pacto de sangre, lo cual quiere decir que lo que nosotros creemos, cuando nosotros tomamos esta palabra de Dios, la creemos y la decimos, nosotros estamos creyendo y estamos diciendo algo que está hecho a precio de sangre. Este no es un libro que a alguien se le ocurrió escribir. Este es un libro que está basado en sangre. Los creyentes necesitamos llevar este libro a nuestra boca. Por eso Satanás le tiene temor a este libro. No le tiene temor al libro solamente, al libro en sí. Es decir, que usted tenga el libro en la casa y que usted tenga un cuadro en su casa. No estoy diciendo que no tenga un cuadro de un salmo y que no tenga el libro. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que el enemigo no le tiene temor solo al hecho de tener el libro. Y no le tiene temor solo al hecho de tener un cuadro.
de este libro, sino él le tiene temor a tener este libro en nuestra boca, en nuestra palabra. Generalmente hoy en día, tenemos un mundo cristiano que habla mucho de revelaciones y se fascina por las revelaciones. Es decir, tener un sueño que uno tiene alas blancas y está volando hacia un sol radiante y despertar y decir, pastor, ¿qué significan las alas blancas? ¿Qué significan que yo tenía un pico como de águila? ¿Qué significa que yo estaba volando? Esas cosas fascinan hoy en día. O escuchar decir a la gente, Dios me habló y me dijo tal cosa. O yo tengo una profecía para ti. Esas cosas nos fascinan hoy en día. Pero el poder mayor del creyente, no digo que esas cosas no sucedan en la vida de las personas. Sí pueden pasar, pero el mayor poder, me está escuchando, ¿verdad? Está aquí. El mayor poder es que las palabras de Dios, diga conmigo, las palabras de Dios. Que las palabras de Dios, diga conmigo de nuevo, las palabras de Dios. Dígalo por tercera vez, las palabras de Dios. Es que las palabras de Dios estén en nuestra boca. Es decir, que la hablemos. Que cuando usted esté enfermo, usted dice, por su llaga yo fui sanado. Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Él llevó mis enfermedades en la cruz. Él llevó mis dolores en la cruz. ¿Eso dice la palabra? Ah, pensé que estaba soñando con alas blancas esta mañana. Pero eso dice la palabra, que Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y que tengamos la palabra de Dios en nuestra boca. Alguien podrá decir, pero si no nos sanamos, hermano, ¿qué pasa? No importa, seguimos creyendo en Él. Como dijeron aquellos 3 muchachos frente al horno de fuego, el Dios al que nosotros servimos nos puede librar de ese horno ardiendo. Pero si no nos libra, diga conmigo, pero si no nos libra. De todas maneras, dijeron esos jóvenes, no nos postraremos ante tu estatua. ¿Y ha leído ese relato usted en Daniel capítulo 3? Y el rostro de Nabucodonosor, el rey más soberbio de la historia, el rostro de Nabucodonosor se demudó, es decir, se deformó de ira cuando escuchó a los muchachos decir, Él nos puede librar. Nuestro Dios nos puede librar. Pero si no nos libra, de todas maneras, no nos postraremos ante tu ídolo, ante tu estatua. Bendito el Señor. Y esa es la fe que nosotros tenemos hoy en día. Pero nuestra responsabilidad es poner las palabras de Dios en nuestra boca. Porque lo que Satanás le teme es que la palabra de sangre, diga conmigo, la palabra de sangre esté en mi boca. No, pero díganlo como cristianos evangélicos. No lo digan como mormones. Díganlo con convicción. A mí me impresiona la historia de David Wilkerson. He leído muchas veces la historia de Wilkerson y a mí me impresiona la historia de David Wilkerson cuando el periodista en Nueva York, defendiendo a los pandilleros ante el juez, le dice, ¿qué tiene allí, señor Wilkerson? Y Wilkerson le dice con voz tímida, es mi Biblia. Entonces el periodista le dice, pero dígalo con convicción, esta es mi Biblia. Y entonces Wilkerson alzó la Biblia así frente a los periodistas y dice, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Y la convicción de Wilkerson cambió
millones de vidas en el mundo, una generación antes de la cual hoy nosotros estamos. Por eso yo creo que hombres como Wilkerson, lo he dicho a los estudiantes por muchas décadas, la historia de Wilkerson es tan impresionante que yo creo que hombres como David Wilkerson son hombres ante el cual hay que quitarse el sombrero. Y creo yo, y eso es una cosa mía, una opinión, que cuando Wilkerson llegó, cuando él murió y él llegó al cielo, un ángel se quitó el sombrero y dijo: señor Wilkerson, pase adelante al paraíso. Porque realmente hay que quitarse el sombrero ante hombres como ese y ante gente como usted también, que tiene convicción. Hay que quitarse el sombrero. Entonces dígalo con convicción. Diga conmigo: esta es la palabra de sangre. Satanás le tiene temor a la palabra de sangre en mi boca. Eso es una verdad. La palabra de sangre en su boca, es decir, la palabra de Dios, es algo a lo que Satanás le tiene temor. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 5, sigue diciendo, y el verso 7. Este es el texto uno de los textos más discutidos por los estudiosos. Y lo discuten, el verso 7 lo discuten porque ignoran la palabra espiritual y porque ignoran la historia de este texto. Hoy nosotros no tenemos tiempo acá y no es el objetivo venir a discutir sobre la veracidad, del verso 7. Pero este es uno de los versos más discutidos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el diablo hostiga con textos como estos? Porque aquí está una de las claves espirituales en nuestra vida. Dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quién da testimonio? Un verso atrás ha dicho que el Espíritu es el que da testimonio. Hola, hola. El verso 6 ha dicho que el Espíritu es el que da testimonio. Y en el verso 7 vuelve a decir que el Espíritu da testimonio, que es un testigo. 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿De qué dan testimonio? Dan testimonio de Jesucristo, dan testimonio de la palabra de Dios y dan testimonio de usted. Cuando usted cree, ponga atención un momento. Cuando usted cree, 3 dan testimonio en el cielo. Hola, hola. Ponga atención. Hay 4 tipos de tierra en la parábola del sembrador. Parábola del sembrador. Tierra junto al camino. Tierra con piedras, pedregales. Tierra con espino. Y tierra fértil, buena tierra. Tierra junto al camino. Satanás roba la palabra, dice Jesús. Ponga atención. No vaya a decir alguien ahí: es que el hermano Denis predica teología de prosperidad y él dice que las aves del cielo roban la palabra. No, yo no digo. Jesús dice, cuando interpreta la parábola, que la ave es el diablo que roba la palabra del corazón. ¿Escuchó? Que roba la palabra ¿de dónde? Del corazón. ¿Por qué razón? Porque cuando usted escucha una palabra puede cambiar su destino, puede cambiar su eternidad.
puede cambiar su presente y su futuro aquí en este mundo. Entonces, cuando usted escucha algo, escucha la palabra. Ah, claro, es que no sabía usted que Satanás sabe que esta es palabra de sangre. Entonces, si él sabe que usted escucha una palabra a precio de sangre, él sabe que esta palabra no fallará. Él sabe que está escrito algo que dice: la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino cumplirá el propósito por la cual es enviado. Cuando él tentó a Jesús, él le dijo a Jesús: escrito está también, a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Le hago una pregunta: ¿eso está escrito en la Biblia, sí o no? No, pero lo oigo como que sí y no. ¿Eso está escrito en la Biblia, sí o no? Sí, señor, eso está escrito en la Biblia. Lo está citando el enemigo, porque tristemente a veces el enemigo sabe palabra que los creyentes no sabemos. Qué triste eso. Nosotros nos peleamos en la iglesia, estoy hablando en forma general. A veces hay mucha división entre hermanos en la iglesia y Jesús la palabra. Él dice que Satanás sabe que si él se divide, ha llegado su fin, porque un reino dividido contra sí mismo no permanecerá. Y los creyentes se dividen. Lo que está diciendo Jesús ahí, que en alguna manera Satanás a veces está a otro nivel que lo que están algunos creyentes que son pleitistas en la iglesia y que son incrédulos. No puede haber incredulidad en nosotros. El mayor enemigo que nosotros tenemos es incredulidad. Por favor, dígalo conmigo: incredulidad. Incredulidad a la palabra de Dios. Y si no sucede, esa es la Biblia. Es la Biblia. Y hay que pintar la Biblia de todos colores para que la gente le atraiga el libro. Pero no es el color del libro, es lo que está en el libro de la vida. El mayor problema que nosotros enfrentamos aún como creyentes es incredulidad. Jesús dijo: para el que cree, todas las cosas le son posibles. Para Dios todo es posible, pero para el que cree, todo le es posible. Vino un hombre y trajo a su hijo endemoniado a los discípulos, y los discípulos no lo pudieron echar fuera. Y los discípulos, después que Jesús echa fuera el demonio, le preguntan a Jesús: ¿por qué nosotros no le pudimos echar fuera? Y la respuesta es categórica de Jesús, no del hermano de él. Jesús dice: por vuestra incredulidad. Porque hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Este género no sale si no es con ayuno y oración. Entonces ciertos sectores de la iglesia que son unos incrédulos, dice: la Biblia no dice género, la Biblia dice este género refiriéndose solamente a ese demonio. Y los demonios que causan ese problema en el mundo actual no son también de ese género. ¿Está escuchando? Géneros que están en nuestras vidas, en medio de nuestras vidas, no van a salir si no es con un espíritu de fe, con ayuno y oración en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén.
porque tres son los que dan testimonio en el cielo, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. ¿Está escuchando? Tres dan testimonio en el cielo. Entonces viene Satanás y ataca ese versículo bíblico. Y muchos traductores que se prestan al mover del enemigo han eliminado textos como estos de la palabra de Dios. Pero esta es una llave en su vida. ¿La llave cuál es? Escuche, la clave cuál es. Cuando usted dice una palabra de Dios en su boca, en el cielo hay tres que certifican esa palabra. Tres que dan testimonio de lo que usted pone en su boca. Ahora, yo estoy hablando de la enfermedad, pero ciertamente la palabra en nuestra boca usted la puede aplicar, qué sé yo, a su negocio, a su familia, a su casa, al entorno del ambiente de su casa donde usted vive. Lo puede aplicar a su finanza. Ah, allí vamos mal, dice. Eso es que ya el hermano Denny le quiere sacar el dinero a la gente. No, pero es que, escucha, hermano, la voluntad de Dios no es la miseria. Que alguien muestre en la Biblia dónde es la voluntad de Dios la miseria. Cuando Dios crea al hombre, que es el diseño original del hombre, ¿cómo lo crea? ¿Con miseria? Pregunto. A los que predican la teología de la miseria, los que predican el evangelio de la miseria, porque por ahí oigo que dicen que nosotros predicamos el evangelio de la prosperidad, la teología de la prosperidad. Entonces quiere decir que los que nos atacan predican el evangelio de la miseria y la teología de la miseria. Díganme, por favor, los de la teología y los del evangelio de la miseria, si encuentra usted un versículo en la Biblia donde Dios creó al hombre con miseria, lo creó y le dijo: ahí te pongo ese tu tumor con cáncer también para que te divierta. Aquí hay todo tipo de árbol, pero también aquí está esta leucemia para que tengas en qué ocuparte. Lo creó y le dijo: aquí están los árboles, pero te dejo una deuda impagable y vas a tener hambre también para que aprenda y seas más espiritual. Dios le dice eso al hombre cuando lo crea. No, Señor. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con todo tipo de abundancia, sin enfermedad, sin dolor, sin muerte, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Cómo entró la muerte en el mundo? Entró por causa de la desobediencia. Sin enfermedad, sin muerte, sin dolor, sin escasez, sin miseria, sin deuda. Y pasa un enorme periodo en la historia y viene Jesús. Y Jesús dice: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, el diseño original en el hombre. Y luego usted ve cómo termina la Biblia, y la Biblia termina diciendo: no habrá más llanto, ni habrá más dolor, no habrá más miseria, porque las primeras cosas pasaron. Las viejas cosas pasaron. Gloria al Señor. Entonces, cuando usted dice una palabra de Dios, a ver, por favor, escúcheme. Si usted está en una situación de dificultad en su vida, no tiene trabajo, bueno, por ahí los de la teología de la miseria van a decir: es la voluntad de Dios que no tengas trabajo, para que seas pobre, aguante hambre y te mueres de hambre. Y muriéndote de hambre vas a ganar el cielo. Eso predica la teología de la miseria. No, la voluntad de Dios en la palabra de Dios no dice eso. Le voy a mostrar que no dice eso. Cuando usted se encuentra en una situación en falta de empleo, no entra suficiente dinero, no tiene suficiente dinero de ingreso, tiene alguna deuda,
¿Qué usted puede poner en su boca de la palabra de Dios? Usted toma aquel texto que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Diga conmigo, amado. Amado. ¿Sabe que usted es amado? Amén. ¿Es amado de quién? No es amado del mundo. El mundo no lo ama a usted. Si usted se desanima porque la gente del mundo no lo ama, usted necesita cambiar su mentalidad. El mundo no nos ama a nosotros porque no somos del mundo. Si fuésemos del mundo, el mundo ama lo suyo, pero no somos del mundo. Por eso el mundo no nos ama. Usted es amado del cielo, de Dios. Amado, en situaciones difíciles, usted tiene que poner esta palabra. Amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Los de la teología de la miseria dicen, ese texto siempre lo sacan, los de la teología de la prosperidad. Pregunto, ¿esa es la palabra de Dios? ¿Está en la palabra de Dios? ¿Sí o no? Cuando usted toma este texto y lo confía y se dice, Dios desea que yo sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, que sea prosperado en todas las cosas. Esa palabra inmediatamente en el cielo, 3 la certifican. 3 dan testimonio. ¿Por qué? Porque está poniendo palabras a precio de sangre en su boca. Cuando usted está desanimado, entonces usted toma una palabra y la pone en su boca y dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Inmediatamente en el cielo, 3 dan testimonio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque son palabras a precio de sangre. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Así es, ¿verdad? El Espíritu, nuevamente, el agua y la sangre. O sea, que cuando usted habla algo aquí, usted confiesa la palabra, inmediatamente la sangre da testimonio. La sangre certifica. Por eso a lo que más el enemigo le tiene temor es a la palabra en su boca. No se da cuenta que la mayor parte de veces que Dios nos habla por un rema. ¿Qué es un rema? A estas alturas los creyentes deberíamos de ser expertos en el rema. El rema es una palabra de la palabra de Dios que Dios te habla a tu mente o a tu espíritu. Muchas veces usted puede estar en cualquier actividad y de repente viene una palabra que está escrita aquí. Tal vez viene una palabra que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Ese es un rema que está viniendo a usted. Y la mayor parte del tiempo que Dios nos habla, no nos habla por un éxtasis, o como quisiéramos ver el éxtasis que Pedro tuvo en Jope, en la casa de Simón, cuando le iba a predicar a Cornelio. Como quisiéramos ver el éxtasis que Pablo tuvo en el templo, mientras estaba en el templo y se le apareció el Señor y le dijo, sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio aquí. Pero Dios, la mayor parte del tiempo, nos habla por un rema, es decir, por una palabra de Dios que viene a nuestro espíritu. Y esa palabra, cuando Dios la habla a su espíritu, es una palabra a precio de sangre. Por eso la palabra tiene que estar en nuestra boca. Dice aquel texto que hemos oído, cerca de ti está la palabra. No dice en tus pies. No dice en tus manos, no dice en tu cabeza, no dice en tu oído. Cerca de ti está la palabra, ¿dónde está? En tu boca y en tu corazón.
Y esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. Y luego dice, así que la fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Si usted no está desarrollada en fe, usted lo que necesita hacer, si usted no ha crecido en fe, si no ha alcanzado cierto nivel de fe, usted lo que necesita es oír y oír y oír y oír y oír palabra de Dios, porque la fe viene por oír y seguir oyendo la palabra de Dios. Si no recibimos el testimonio de los hombres, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Gloria a Dios. Todavía se quedó por aquí. Si recibimos el testimonio de los hombres, porque si usted tiene un testimonio, por ejemplo, en la escritura de su casa, de su terreno, o ¿cómo se llama? La partida de nacimiento, ese es un testimonio que certifica quién es usted, o un certificado de matrimonio que certifica que usted está atado a una pelota de hierro, a su esposo o a su esposa. Ese es un testimonio, ¿sí o no? Hola, hola. Y ese es el testimonio de los hombres. O la partida de nacimiento o la cédula no es el testimonio de los hombres. Cuando usted va a hacer una gestión, ¿qué le piden? Présteme su Biblia, le dicen. No, ¿verdad? Le dicen su. Ese es el testimonio de los hombres. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Diga conmigo, mayor es el testimonio de Dios. Cada vez que usted habla una palabra de Dios, el cielo, la sangre aquí y el espíritu dan testimonio de lo que usted habla. Amén. Bendito el Señor. Voy a terminar aquí y quizá en una segunda ocasión, si es que la hay, hablaré de esto. Hebreos capítulo 6, cuando Dios le habla a Abraham. Impresionante cuando Dios le habla a Abraham. Es impresionante la historia de Abraham. Y Hebreos capítulo 6 dice, versículo 11, dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos. ¿Que no se hagan qué? Perezosos. Que no nos hagamos incrédulos, perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, léalo así, cuando Dios le dio la palabra a Abraham, como no pudo jurar por otro, porque no hay otro mayor que Dios, entonces él juró por sí mismo. Los hombres cuando juran, juran por el cielo o por uno mayor o por Dios. Pero Dios cuando jura, él no jura por nadie, porque no hay otro mayor que Dios. A ver, leo otra vez, por favor. Cuando Dios dio la palabra o la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Quiere decir que la palabra de Dios dada a Abraham fue bajo juramento de sangre. Amén. Diga conmigo, juramento de sangre. Fue bajo juramento de sangre. Y le dijo, ciertamente te bendeciré. Bendito el Señor. Gracias le damos a Dios que esta palabra Dios la ha puesto a disposición de nosotros para que usted crea. Si usted cree en esta palabra, la sangre, el espíritu y tres que dan testimonio en el cielo testifican que esa palabra es verdad en su boca. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga. Muy amables por estar atentos a lo que hemos compartido en esta mañana. Gracias.